Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. De compartir este tema que surge de una conversación el martes pasado con Luz María Álvarez, ¿no? Ese momento en el que, hemos hablado de las familias ensambladas, hemos hablado de las separaciones, ¿no? Cómo llevarlas, cómo mantenerlas, pero ¿cómo pasa cuando la familia empieza a crecer? Cuando hay que integrar a una nueva pareja del papá a la mamá, que tal vez tenga hijos y que van a vivir en un mismo techo o que van a convivir por ciertas ocasiones. Hay diferentes sentimientos que tenemos que reconocer, que se viven, que se sienten, que son difíciles y que pueden llegar a ser incómodos. El tema de los celos, ¿no? Tal vez con la nueva novia del papá, o tal vez con el hijo de la nueva novia del papá o de la mamá. ¿Cuál es la mejor manera de integrar a las familias, Luzma? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con este temazo interesante que nos representa socialmente a muchos. Exacto. Esa es una realidad que casi no platicamos. Es una realidad. Es muy común que ahora tengamos familias compuestas que ya pasamos el divorcio, pasamos la relación anterior y volvemos a rehacer nuestra vida y de repente habemos más integrantes, más elementos, más personalidades, más caracteres y tenemos que convivir. Sí, claro. Creo que uno de los primeros sentimientos que nos puede dar a todos es el miedo. ¿No? Nos da miedo a que algo salga mal, nos da miedo a perder algo y a veces no sabemos ni qué. Entonces creo que una de las heridas que hay que vigilar o cuidar es que no haya herida de abandono para nadie. Y entonces es estar consciente. Herida de abandono, que por automático puede ocurrir. Claro. Aunque hagas las cosas bien o mal. Puede pasar. Entonces si la tienes, la herida del abandono es la que tengo que cuidar. Es la que se me va a mover. No, me va a dar miedo que algo cambie, me va a dar miedo que deje de haber suficiente para mí o para mis hijos, me va a dar miedo lo que no conozco. Pero la herida real que debo de cuidar en los niños, principalmente, es la de abandono. Wow. Y entonces aquí un factor importante es dos cosas. Primero que nada, colocarme en la posición de estar completamente consciente que mi rol de mamá o de papá es insustituible. Ok. Nadie me lo puede quitar. Ok. Me lo dio Dios por default, desde el momento que mi hijo es mío o mi hija es mía. Ok. Entonces, ese rol, ese papel, hagan lo que hagan, se pongan como se pongan, no te lo va a quitar nadie. Para las buenas o para las malas, nos guste o no nos guste, papá siempre va a ser tu papá y mamá siempre va a ser tu mamá. Ok. Ya si te tocó una mamá bien bonita, amorosita y pachoncita, qué padre. Si te tocó una mamá acidita, dificilita y picosita como cactus, pues hay que chambearle, ¿no? Pero es quien es, ese rol nunca se va a sustituir. Entonces necesitamos quitar la idea de la pérdida o de la competencia, porque esos son los callitos que me pisan. Entonces, en cuanto al niño o a la niña, necesito distribuir igual que antes mis tiempos. Sí, ese es como parte del arte. No, que si papá tiene una nueva novia, que papá cuide seguir conservando espacios que va a pasar exclusivamente con sus hijos, algunos espacios con la novia, algunos espacios sin la novia. Igual mamá, o sea, si mamá tiene una pareja nueva o un novio o un esposo nuevo, tengo que cuidar también tener espacios con mi hija solamente. Entonces tenemos que repartir el pastel, ¿no? En que voy a tener espacios yo con mi hija, voy a tener espacios donde vamos a estar todos juntos, yo con mi hija y mi pareja, o si mi pareja tiene hijos, espacios donde vamos a incluir también a esos hijos. Ay, es que sí es bien complejo. Primero, si es un hijo, pero luego si son 3. Y hacerlos sentir que son prioridad cuando ya tal vez la realidad es que ya no son prioridad. Y eso crea una herida del abandono que nadie quiere reconocer. Yo tenía una plática con una amiga que me decía, no, es que ahora mi hijo tiene que aceptar el rol de padre de mi nueva pareja. Y yo le decía, es que no es su papá. Me dice, sí, pero es su casa y son sus reglas, porque ahora vivimos en su casa.
Entonces yo no entendí, o sea, yo entendía lo que ella me decía, pues es que ahora él no juega las cartas, no sé cómo decirlo. Pero estás hablando de dos cosas diferentes. Ok. Y a veces creo que ese es el problema, que revolvemos la magnesia con la magenta, ¿no? Y creemos que es lo mismo. O sea, son cosas diferentes. Entonces, necesitamos también abrir el panorama a que el esposo de mi mamá tiene un papel. No es mi papá, pero sí puede ser mi proveedor. Claro. Y sí puede ser el jefe de la familia y sí puede ser el jefe de esa casa. Pero no es mi papá. O sea, no me puedes imponer a que yo lo vea como un papá, porque yo ya tengo un papá y no hay sustituciones, no hay transiciones. Claro. Puede fungir un rol paterno, porque la convivencia nos lo puede dar y se generan vínculos de afecto, de cariño, de convivencia. A lo mejor le pongo un apodo bonito, a lo mejor le pongo un mote de cariño y entonces ahora... Pero no papá. Pero no papá. Aunque le nazca la criatura. Si le nace está bien. Porque dicen, es que yo no le dije que le dijera, pero le nació. Y sí le haces una herida al papá del otro lado. Claro. Sí. Pero aquí es la parte donde puedo ser amable con todas las partes, ¿no? Y decirle al niño, ok, si a ti te nace decirle papá, adelante. Pero sí que dejarle claro, tu papá es tu papá, ¿no? Claro. Nos llegan comentarios. Por acá nos dicen, hola Isabel, ¿y qué pasa cuando el papá de plano desaparece de la jugada? Bueno, ese es otro escenario. Sin embargo, el papá puede desaparecer físicamente. Sabemos que el papá puede desaparecer físicamente, económicamente, emocionalmente y todos los etcéteras, pero psicológicamente y biológicamente no desaparece. Okay. Entonces sí tengo que darle una cuota de realidad al escenario y decirle a mi hijo o a mi hija, sabes que tú sí tienes un papá biológico y tienes un papá que por algo que no estaba en nuestro control, ni en tu control como hijo, ni en mi control como pareja, se fue. Sí. Pero reconozco la figura para no conflictuar al niño con la figura paterna. Sí debemos de dejar totalmente el ego a un lado. Porque todo se vuelve una competencia y lucha de poder. Pues no, ya tienes nueva pareja. Por más superado que tengas el asunto, se siente un pellizquito. Claro, pero se ahí siente, ¿no? Ahí yo necesito entonces revisar cómo anda mi cierre con mi expareja y cómo anda mi aceptación de las cosas como son ahora. Porque lo que sí es real es que cuando hay hijos de por medio, dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser familia. Porque mientras haya un hijo de por medio, vamos a estar unidos como familia. Entonces yo necesito hacer esa transición de ver a mi ex como mi ex y convertirlo solamente en el papá de mis hijos. Acá nos dicen, el novio de la mamá, que siempre es el tío. Pero ¿qué consejo le dan cuando el papá tiene muchas novias nuevas a cada rato y todas se las presenta a las criaturas? Ahí sí hay error. Pero pues, ¿qué haces? ¿Cómo que le digas al otro no? Pues No. a lo mejor hay que pedirle cierta prudencia, ¿no? De que presente a la persona con la que tiene una relación más seria. Ahora, si está completamente fuera de mi control, ¿qué hago? Le doy criterio a mis hijos. Ok, doy criterio. Eso es bien importante. Acabas de dar una respuesta, una herramienta. Le doy criterio a mis hijos. No herida del abandono, no enojo, no frustración. Le doy criterio. Claro. ¿Cómo doy criterio a mis hijos? Le hago preguntas reflexivas. Ok. ¿No? Le pregunto a mi hija o a mi hijo, oye, ¿y tú cómo te sientes cada vez que papá te presenta una novia nueva? Claro. ¿Y qué te parece? ¿Y qué opinas al respecto? ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Y qué crees que sería mejor? Sí. Nada ¿No? más abres la conversación. Abres la conversación y dejas que el niño te diga, porque déjame decirte que a veces en estos escenarios los niños son los que tienen más claridad que los adultos. Ok. Sí. Pancha, ¿querías decir algo?
No, es que me parece que es totalmente cierto. O sea, creo que los niños van entendiendo poco a poco y van sabiendo acomodarse de manera como más nativa y más natural a la situación de lo que los adultos hacemos, ¿no? Creo que los adultos tendemos a complicar la situación demasiado, y creo que mi comentario iba respecto a que qué importante es no nada más tener un plan a cómo idílicamente va a funcionar la familia compuesta, sino a que cada parte de esa familia compuesta se haga responsable de la parte que le toca, ¿no? Porque yo puedo tener como este plan perfecto y entonces me voy a llevar súper bien con el papá de la criatura y le voy a decir, pues pero si el papá lleva novias cada tercer día, pues ¿cómo le hago que funcione? ¿No? Ahora, perdón, Pancha, termina tu idea. No, es en función a eso, ¿no? O sea, que tenemos que trabajar en responsabilizarnos cada uno de los adultos involucrados en la parte que nos toca. Pero luego nos dicen, si fuera responsable nunca me hubiera divorciado. O sea, bueno, es que hay que tener prudencia. Si tuviera prudencia no me hubiera separado, nos dicen por acá, ¿no? Pero si fuéramos responsables, yo creo que el divorcio fue el tomar responsabilidad, ¿no? Es que no le vas a pedir peras al olmo, ¿no? Sí, claro. pues o sea, si por algo nos divorciamos, esa razón por la que nos divorciamos no va a cambiar. Pero sigue siendo el papá o la mamá de tus hijos. Pero sigue siendo el papá de mis hijos. Sin embargo, sigue siendo un juego de límites, porque finalmente el divorcio en sí mismo lo que es un límite. O sea, es el límite que yo le pongo al otro al decirle yo ya no quiero compartir mi vida contigo. Claro. ¿Qué le dices a esos papás y esas mamás que tienen pleito casado con la nueva pareja del papá de sus hijos o la mamá de sus hijos? O sea, que realmente no los soportan, y es que los educa mal, y es que le dice, y es que le da, y todo lo que sea le deban en contra. Y puede estar justificado o no, eso ya es muy subjetivo, cada quien su historia. Pero ¿qué mensaje contundente les puedes enviar para cambiar este patrón que seguramente creen que está fuera de sus manos cambiar? Híjoles, primero que nada, que le están haciendo daño a sus hijos. Nada más, sí. Porque nosotros como hijos, y primero ponte tú en el lugar de hija o de hijo, tú inherentemente amas a tu papá y a tu mamá solo por ser papá y mamá. Sí. Y no hay nada más doloroso que escuchar a una persona que amas atacando y tirándole basura a otra persona que amas. Sí. Y no hay impotencia más grande que no poder hacer nada al respecto. Entonces, lo primero que te diría es detente. Entiendo la necesidad de poner límites. Hay casos donde hay que poner límites, claro. O sea, todo va dentro del sentido común. Si mi expareja es un elemento que puede lastimar a mis hijos físicamente o emocionalmente o psicológicamente o sexualmente, o que ya lo ha hecho, ahí por supuesto lo retiramos completamente. O sea, ahí no hay que buscarle nada, ¿no? Sí, pero es muy importante que lo digas. Si hablamos de un tema, vamos a decir promedio, donde nuestras diferencias y desacuerdos son entre que si yo no le doy galletas antes de dormir y tú sí le das galletas y chocolates antes de dormir, pues tenemos que poner en perspectiva qué tanto vale la pena la galleta y el chocolate por lastimar el corazón de nuestros hijos. Exacto. Y dejarles un conflicto interno donde generamos sentimientos de culpa por amar a alguien. Entonces imagínate qué terrible que yo como madre le siembra a mi hija o a mi hijo sentimientos de culpa por amar a su propio padre. O incluso a la nueva pareja, que puede haber creado un vínculo. Pareja, que también, como va a convivir con ella, los niños por naturaleza expresan cariño. Los niños por naturaleza, cuando alguien es amable, atento, cuando alguien juega con ellos, cuando alguien les da de comer, por naturaleza, cuando somos niños somos agradecidos y creamos un vínculo. Y puede llegar a ser doloroso para ti, papá o mamá, que hay un vínculo con la nueva pareja, pero tenemos que evolucionar, tenemos que madurar, tenemos que trabajarlo por el bien, por tener familias ensambladas en una situación mucho más saludable. Y el punto de apoyo es que solamente tú eres su mamá.
Solamente tú eres su papá. Sí. Nadie está buscando sustituirte, nadie está buscando quitarte ese vínculo, Sí. porque ese vínculo es irrompible. Y siempre tenemos ese miedo, ¿no? Que alguien ocupe nuestro lugar. No Una puede nueva pasar. pareja, la suegra, la cuñada, es que todo el mundo quiere opinar. Y si tenemos esta tranquilidad de que al fin de cuentas uno es uno y uno es quien es, Claro. creo que veríamos este vínculo que pueden tener nuestros hijos con otras personas como una red de apoyo más. Como una suma. Y entre porque más personas quiera a tus hijos, el mejor. amor suma. Ya están aquí cortándonos el tiempo. Ay, tantas cosas que queríamos decir, pero bueno, hacemos segunda parte porque Claro que hay varios comentarios del público que quedaron pendientes. Solo para cerrar, si te preocupa, mejor ocúpate. Sí. Y separa tiempo para tus hijos, pasa momentos, crea experiencias con tus hijos, Sí. dedícales tiempo, amor, escucha, es aceptación incondicional y Sí. te prometo que ese vínculo va a ser tan fuerte Claro. que nadie va a poder moverlo. Ahí está la herramienta, ahí está lo que hay que trabajar. Por aquí nos dicen rápido, ¿recomiendas que se conozcan las parejas? Si hay buena relación, sí. Ok, llegar a acuerdo. A fin de cuentas vas a convivir con esta Vas otra a persona. convivir y al final de cuentas me guste o no me guste, esa otra persona, pareja de mi expareja, va a educar a mi hija. Sí, eso estás. Porque en la fuerte. convivencia todos aprendemos. En la convivencia, gracias, Rosma. A ver, terapia, va, número, porque esto va para largo. 656-1581-555, 656-1581-555, ahí vía WhatsApp. A empezar este trabajo. Tenemos unos temazos en el tintero con Luzma que no te los puedes perder, Luzma. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.